Ah, pues me acuerdo que hablábamos cada semana, por lo menos una vez a la semana, y siempre salía a tema esto, el que tenías pensamientos que no te gustaban, que estaban ahí demasiado tiempo y que no sabías cómo dejar de tenerlos, cómo dejar de pensar tanto en eso. Y no recuerdo exactamente qué tipo de pensamientos tenías, pero sí recuerdo muy marcado eso, que si es que no sabías cómo dejar de pensar tanto. Pensaba que te sentías mal, pero no así como lo contaste. No es normal eso que yo veo en ti. Esos pensamientos no son tuyos, son intrusivos. Sabía que algo malo estaba pasando en ti, contigo, y no sabía cómo ayudarte. No había notado nada que me sugiriera que algo estaba pasando. Sí, fue mucho más fuerte de lo que pensaba y la verdad sí me abrumó un poquito saber que todo eso sucede en tu cabeza. Recuerdo que me decías que no sabías por qué te pasaba y si a todo el mundo nos pasaba tener pensamientos así. Si me duermo me voy a morir. Si me duermo me voy a morir. No, Si no, me no, duermo, no, no, me voy a no, no. morir. Me voy a morir, me voy a matar. Me voy a morir, me voy a matar, me quiero morir. Si me duermo me voy a morir. Ya sabemos que no, ya sabemos Si que me no, ya duermo, sabemos me voy a cómo es. morir. ¡Ya! Mariana, Alondra, Marta, Carla, Daniela, Espaya, Lisette Chávez. Mariana, Mariana, Mariana. ¡Ah, que no, cabrón! ¡Puta madre! Mariana, Alondra, Marta, Carla, Daniela, Espaya, Lisette Chávez. ¿Quieres cogerte ese cabrón? ¿Quieres cogerte Ya ese sabemos cabrón? que no, ya sabemos ¿Quieres que no, ya cogerte ese sabemos cabrón? cómo es. ¡Chingas ¿Quieres a tu cogerte ese madre! cabrón? ¿Quieres cogerte ese cabrón? ¿Quieres cogerte ese cabrón? ¿Quieres cogerte ese cabrón? ¡Ah, que ¿Quieres no, cogerte ese cabrón! ¿Quieres Ya, cogerte ya, ese ya, ya, cabrón? ya, ya, ya. Ella está mejor. Bueno, es que es Es como, mejor, como es Olga mejor. dijo también la vez pasada Está en su mejor. clase, o sea, era como Chingas a Infiel tu de madre. nos hizo bien difícil diferenciar Ella está entre tema y mejor. discurso. Es mejor, ella es mejor. Es igual a casi Está nada. mejor. Pero Pinche encontrar infiel de como un mierda. puntito que ¡Ah, Ella que está no, mejor. cabrón! este es Es el, mejor, o sea, ella es esto es mejor. el tema y Está mejor. Ya sabemos que no, ya sabemos que no, ya sabemos cómo es. Si se muriera estaríamos mejor. Si se muriera estaríamos mejor. Si se muriera estaríamos mejor. Que se vaya a Si la se muriera, verga mi estaríamos pensamiento. mejor. Si se muriera estaríamos mejor. Si se muriera estaríamos mejor. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Chichi Firefi, Chichi Firefi, Gina, Chichi Firefi, Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Chichi Firefi, Gina, Chichi Firefi, Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Chichi Firefi, Gina, Chichi Firefi, Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Gina. Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena Chichi Firefi, Jorgina, Gina, Naquil, te pelea la Madalena
Escena 10.1, toma 1. Otra vez la pregunta, ¿qué notaste? No, evidentemente de principio no noté nada, no hubo ningún detalle que me hiciera pensar que hubiera algún problema. Te digo, no pensé como un trastorno, a lo mejor estaba negada, a lo mejor no lo quería ver. Cuando yo te conocí, yo sentía que había algo diferente en ti. Ajá. Pero no sabía qué era. Noté sí ciertos momentos en los que estabas como disfuncional, como que estabas muy enojado. Notaba que tratabas como de retener tus movimientos o no platicabas tanto o murmuras. Esos pensamientos no son tuyos, son intrusivos y muchos sé que me van a chocar. Y entonces, ¿para qué chingados si no son reales? O sea, ¿para qué voy a estar preguntando o queriendo saber un pensamiento que no es real? Que va a lastimar pues a la relación. Estuvimos horas platicando de algo. No recuerdo cuál fue como el conflicto que lo detonó, pero estuvimos horas. Fue mucho más fuerte de lo que yo pensaba. O sea, para mí estos movimientos que tenías pues era como, o sea, no, pues son movimientos a lo mejor involuntarios o no sé, pero no sabía qué sucedía en tu cabeza. Algunas conductas que haces sí me incomodan. Y a veces tengo ganas de decirte que no lo hagas. Recordabas algo y tenías la necesidad de decírmelo. Y ahora que lo recuerdo, yo te pedí que ya no me dijeras más. Ok, la pregunta es, ¿qué se siente saber que tengo TOC?
evidentemente hubo una preocupación. Y el pensar como hermano qué podía hacer yo para ayudar o para colaborar a que fuera algo más fácil para ti o de que ¿por qué te sucede algo así siendo mi hermano menor, etcétera? ¿Por qué hay algo así en la familia? Creo que sigo con esta idea fantástica de... pues de que existe una cura. Yo sé que no. O como tú me habías dicho, a lo mejor sí, como el dominar tus pensamientos. Me duele mucho que tú tengas eso. Porque es algo de todos los días y que no es... No, o sea, no hay un botón de stop. Y a lo mejor mucha gente lo piensa o critica el hecho de que otra persona esté consumiendo un medicamento psiquiátrico, pero en realidad creo que debería normalizarse un poco más. Pienso que de alguna forma se pasa por etapas hasta que te concilias contigo mismo y dices, bueno, tengo que hacer algo para que no sea algo negativo en mi vida, sino sacarle de alguna forma hasta provecho. Como tal, considero que empezó hace 6 años. Tenía muchas imágenes en mi mente negativas. A partir de la culpa empecé a pensar demasiado en ciertas cosas y a tener ciertas compulsiones para poder calmarme. Y yo no podía hacer otra cosa, otra actividad, hasta que ya se calmaran mis pensamientos. Entonces era estar dando vueltas en la habitación una y otra vez, pensando y pensando, calmando, haciendo ciertos rituales mentales para poder bajar la angustia, para poder quitar la culpa y para poder continuar con mi vida. Entonces perdía demasiado tiempo. Tiempo después empecé a hacer ciertos daños en mi cuerpo, sutiles, como pellizcarme o arañarme, con el objetivo de no pensar. Sentía como una especie de medusa que me estaba ahí succionando o agarrando el cerebro. Fue hasta 5 años después de que empezó que empecé a tratarlo directamente cuando visité a un psiquiatra por primera vez. Lo positivo que he encontrado en el TOC es que, como mis pensamientos son generalmente agresivos, violentos hacia otras personas, me he dado cuenta de lo que no quiero ser y he trabajado más en mí para poder ser aquella persona, por así decirlo, buena que quiero llegar a ser. Mi responsabilidad es enunciar lo que estoy haciendo y visibilizarlo.